bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. Amigos de Nutrit, bienvenidos, y el tema de esta semana es de los aceites, porque es muy amplio. Además que la época ha puesto algunos de moda y satanizado a otros tantos. También con motivo de que nos han escrito en nuestras redes sociales muchas dudas acerca de qué aceite comprar, pues le dedicamos este episodio justamente a los aceites. Y para saber cuál nos recomienda y en qué fijarnos al elegir nuestro aceite, cuando estemos frente a ellos, vamos a saludar como cada semana a nuestra nutrióloga Carla Paola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Así es, un tema muy interesante, así como tú lo dijiste, es un pasillo que está creciendo cada vez más por lo que tú dices justamente, los aceites se ponen de moda. Obviamente va a raíz de estudios que hacen y pues se dan cuenta que... Le pueden hacer mejoras, yo creo, ¿no? No que le hagan mejoras, sino estudian a los que son muy extra vírgenes y ven esas... propiedades. Exacto, esas propiedades, qué beneficios le traen al cuerpo. Entonces publican estos artículos y se vuelve un boom y todos ya quieren utilizar aceite de coco y luego todos quieren utilizar aceite de oliva pero que sea extra virgen, prensado en frío y que, o sea, ya sabes, dependiendo de la moda. Ajá, dependiendo de la moda, y entonces empiezan a satanizar a otros y empiezan como el debate. Entonces eso obvio hace que mis pacientes y todos nuestros nutriescuchas pues tengan las mismas preguntas de, bueno, y ante tantos tipos de aceites, pues ¿cuál escojo? Igual que pasó con lo del episodio de las leches que pueden buscar en nuestra lista de Spotify, que ahí nos pueden encontrar, bueno, en iVoox. Ajá. ¿Y cómo te encontramos en tus redes? En mis redes estoy como nut.carlapaola, recuerden que mi nombre se escribe con C, no me busquen bien con K porque no me van a encontrar, que sea con C, de comer bien. Y en las tres estoy así, en Instagram, Twitter y Facebook. Y pues publico diferentes cosas dependiendo del día y todo es para pues nutrieducar. Muy bien. Entonces nos explicabas acerca de que le encuentran una mejora o otra propiedad y se vuelve de moda y entonces por eso vemos ya un pasillo dedicado a los aceites. Pues creo que todavía no está un pasillo totalmente lleno, pero sí ya va para allá. Pero ya o sea, te bombardean con tantos que claro, sí, no sabes cuál. Aparte también es eso, o sea, lo que ponen en las etiquetas, pues no siempre es lo que ahí dice. O sea, que te pongan aceite vegetal sin colesterol. O sea, como si fuera algún plus el que no tenga colesterol, pues es una propaganda publicidad engañosa, porque claro que los aceites vegetales nunca van a tener colesterol, porque el colesterol está en los aceites animales. Y eso es algo que pues nosotros, mira, este dice que, o sea, pensamos que es un plus, pues cuando es un aceite vegetal que pues es lógico. Entonces, eso es lo que hemos venido ahorita a ayudar a despejar esas dudas. Exacto, a despejar esas dudas, a que quede mitos, todo un poquito más claro. Y si aún así no les queda claro alguna otra duda, algo que no toquemos, por favor, escríbanos. Así es, síganos y escríbanos y escúchenos. Exacto, entonces, pues se me ocurre que ¿por qué no empezamos con nuestra ingeniera estrella, nuestra ingeniera en alimentos, Moni, y que nos platique ella un poquito acerca de el proceso y las diferencias que hay entre algunos tipos de aceites? Vamos a escuchar a la guarnición. Vamos a la guarnición. Hola amigos de Nutrit, nuevamente Moni con ustedes, su ingeniera en alimentos. El día de hoy abordamos el tema de los aceites, así es que sin más rodeos y si están listos, comencemos. Antes de empezar con los aceites, hay una definición que considero súper importante compartirles. Las grasas. ¿Qué son? ¿Cómo se definen? Bueno, por naturaleza, las grasas se dividen en saturadas e insaturadas. Las insaturadas permanecen líquidas a temperatura ambiente. La mayoría son de origen vegetal. Y las saturadas, por otro lado, son sólidas a temperatura ambiente y la mayoría son de origen animal como manteca, mantequilla, nata, quesos o yema de huevo. Pero también las hay vegetales como la grasa de palma. Las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo. De los que hemos visto hasta el día de hoy, son los más altos, contra carbohidratos con 4 y alcohol con 7. Las grasas, 9. Los ácidos transgrasos son grasas perjudiciales que se forman cuando el aceite vegetal se endurece en un proceso llamado hidrogenación.
hidrogenación y se definen como grasas hidrogenadas o grasas trans. La hidrogenación facilitó que los aceites fueran más estables y menos propensos al enranciamiento oxidativo. Ahora sí, el aceite de cocina es grasa de origen animal o vegetal, generalmente vegetal, que suele permanecer en estado líquido a temperatura ambiente. Algunos de los aceites que todos conocemos y más vemos son oliva, palma, soya, maíz, girasol y en algunas ocasiones sésamo. Ahondaremos un poco en los que más conocemos. El aceite de oliva se obtiene de la oliva o aceituna. Casi la tercera parte de la aceituna es aceite. Esa obtención es por medio de presión ejercida por un molino. Este debe ser refinado por un tema de sabor y olor. Tiene un alto contenido de ácido oleico, palmítico y linoleico. Existen varios tipos, el extra virgen, el virgen y el normal de oliva. Este último es una mezcla de refinado con oliva virgen. Pasemos al aceite de soya. Como su nombre lo indica, se obtiene del prensado de soya. Contiene ácidos grasos saturados como láurico y palmítico e insaturados como el oleico, el linoleico y el linolénico. También poliinsaturados como omega 3 y omega 6, que son aceites esenciales. El último, aceite de maíz, es extraído del germen de maíz. Para aprovechar el 100% de las propiedades nutricionales de este producto, debe ser un aceite obtenido por presión en frío. Sin embargo, el refinado tiene una gran resistencia al enranciamiento y potencia el sabor de los alimentos. En general, el aceite de maíz es rico en vitamina E, ácidos linoleicos y oleicos. El aceite de maíz virgen no soporta altas temperaturas, por esa razón se utiliza el refinado. En la actualidad, el aceite no solo lo encontramos de forma líquida, también se cuenta con la presentación en aerosol. Y seguramente se harán la misma pregunta que yo cuando salieron al mercado. ¿Y cómo lo hicieron aerosol? Bueno, para ello es importante revisar los ingredientes reportados en la etiqueta. Les doy un ejemplo de producto en el mercado. Ingredientes: aceite de oliva extra virgen, lecitina de soya, entre paréntesis, antiadherente, agua, hidrocarburos como propelentes y entre paréntesis, butano y isobutano. Y entonces mi cara de what en estos últimos, ¿no? Bueno, un propelente es un gas utilizado para impulsar las sustancias contenidas en los aerosoles, lo que significa que el butano y el isobutano nos están ayudando a que los demás ingredientes puedan ser espreados. Ahora bien, otro tema con el aceite es, ¿qué le pasa cuando se calienta? Muchos hemos visto que el aceite después de calentarse o freír algún producto se oscurece, y entre más veces lo calentamos, su color oscurece más y más y más. ¿Pero eso qué significa en la química del aceite? ¿Por qué se oscurece? ¿Qué cambios tiene? Las temperaturas de resistencia de los aceites es, en el de oliva, 210 grados centígrados, en el de oliva extra virgen, 160 grados centígrados, en el de girasol refinado, 205 grados centígrados, sin refinar, este mismo de girasol, 105 grados centígrados. Y por último, el de la soya es a temperaturas aún más bajas de 160 grados centígrados. Entonces, al someter el aceite a temperaturas altas, sus ácidos grasos se oxidan y forman radicales libres. Se forman productos de oxidación que son potencialmente tóxicos como peróxidos, cetonas, aldehídos y alcoholes. El contenido de ácidos grasos también de los aceites disminuye. El aceite con más resistencia y menos pérdidas es el aceite de oliva extra virgen. Los aceites con altos contenidos de ácidos grasos monoinsaturados, como el oleico, son ideales para el uso de la fritura, por lo que comer aceites recalentados varias veces que, aparte, no sean de oliva, se vuelven una ingesta crónica de productos oxidados y tóxicos. Y seguramente se van a preguntar, ay sí, ¿y cómo voy a saber qué temperatura tiene mi aceite en el sartén para evitar pasar las temperaturas máximas de cada aceite? Bueno, me di a la tarea de buscar una alternativa sencilla y que pudiéramos tener en el hogar y que también pueda funcionar. Se llama el truco del pan. Para controlar la temperatura y para saber si la temperatura del aceite con el que quieres freír es correcta, que no debe de ser más de 180 grados centígrados, aventemos un trozo de pan al sartén. Si este cae al fondo y no vuelve a subir, la temperatura es de unos 150 grados centígrados. No freirá bien. Si cae y luego se sube poco a poco, es de unos 160 a 165 grados centígrados, ideal para que se hagan alimentos delicados como verduras. Si el pan cae y sube en segundos a la superficie, la temperatura está entre 175 y 180 grados, perfecta para la mayoría de frituras, pero no lo calentemos más porque entonces nos pasamos. Si el pan no llega a sumergirse y antes de llegar al fondo se fríe, la temperatura es alta, está entre 180 y 185. Lo mejor para tu salud es que deseches el aceite y calientes algo menos en otro nuevo.
Amigos de Nutrit, ahora que sabemos las principales diferencias entre los aceites comerciales, la diferencia en su composición y presentaciones, pero sobre todo los cambios que sufre al someterlo a altas temperaturas, espero que les sea de ayuda en su alimentación diaria, porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit contigo. Ok, pues muchas gracias, Moni, un placer escucharte y exacto. Lo primero que quiero aclarar es que la diferencia entre los tipos de aceites no es calórica, porque una cucharada nos va a aportar el mismo número de calorías, que aproximadamente son 120, 135, dependiendo cómo llenes tú. O sea, si ocupas una cucharada de 15 mililitros real, pues entonces no tendría por qué haber variación. Pero como algunos ocupan sus cucharas para comer sopa, y las cucharas para comer sopa también cambian. Sí, no. Entonces, pero este sopera y es la de la olla, ¿no? Pero sopera. Sí, entonces cambia, de verdad que sí cambia. Hay unas cucharas bien bonitas que sí les cabe sopa y otras que no les cabe nada y te traes 1000 años en acabarte tu sopa. Exacto. Entonces, por eso es que más o menos cambia, pero realmente 1 gramo de aceite nos da 9 calorías, sea el aceite que sea. Entonces no va por ahí, no va por las calorías lo que te va a hacer un aceite mejor que otro, eso sí definitivamente no. Lo que sí es distinto es los enlaces químicos que las grasas van a tener y que esos enlaces, algunos toleran más el calor que otros y depende para lo que lo ocupemos, es la salud que nos va a brindar. Entonces, también otra cosa que quiero que les quede claro es que no es que sea malo cocinar con aceite, lo que sí es malo es no controlar esa cantidad que le estás poniendo. Así sea el mejor aceite, así sea, ok, yo escuché que el mejor aceite es el de coco o el mejor aceite es el de oliva extra virgen de prensa en frío, como justo el que yo compré. Y por eso le pongo un montón al sartén. Y como quiero que me ayude mucho porque es cardioprotector, le voy a poner media botella. No. Exacto. Siempre hay que medirlo. Todo es medido. Cuenta porque y al final, exacto. Hashtag cuenta y descuenta. Porque al final es grasa, al final son calorías, al final, o sea, sí va a tener cosas buenas, pero en exceso todo es malo. Claro. Entonces, dependerá de para qué se utilice el aceite que vamos a escoger cuál utilizar. De hecho, la temperatura es lo que les decía, es la que va a generar esos radicales libres que reaccionan con el oxígeno formando compuestos que van a dañar nuestras células o incluso el ADN. Ese es el punto de humo. Es cuando la composición cambia. ¿A qué me refiero con el punto de humo? Es cuando tú pones a calentar el aceite, o sea, tú prendes el fuego en tu sartén y dejas calentando el aceite. Y dejas calentando el aceite, exacto. Con ese calor, el aceite, los enlaces químicos de ese aceite se saturan. Pero algunos, dependiendo del tipo de aceite, toleran más el calor que otros. Cuando llega a su punto máximo, se empiezan a descomponer y entonces crean esos radicales libres que nos van a hacer daño. Pero ¿y cómo vas a calcular cuánto? Exacto, y entonces, ¿cómo voy a saber? Para eso Moni nos dijo. ¿Cómo le hago si no soy chef? Es que no me he comprado ¿has visto que hay un termómetro? Y ya tengo mi dedo bien quemado. Se me ocurrió meterlo. Pues para eso Moni nos dio ese super tip de cómo probar, cómo saber la prueba del pan, del que nos habló, y ese está muy bien, pero no siempre. Digo, ella hablando de cuando tú pones mucho aceite como para freír algo. Eso que nos dice Moni, que nos cuenta la estrategia que encontró de cómo medir la temperatura es muy buena, pero para cuando vas a freír que vas a necesitar ponerle un montón de aceite. Pero ¿qué pasa cuando nada más le pones poquito aceite? O sea, si ocupas un aerosol y nada más es literal. Sí. ¿Cómo sabes que ya se está pasando de caliente o que ya se te saturó? Sí, porque no lo ves. No necesariamente lo ves. A veces sí lo ves y empieza a ponerse cafecito. Y podría ser, por ejemplo, que dejes cuánto tiempo al sartén y puedas medirlo más o menos como... Sí, si tú conoces tu aceite, o sea, si tú ya sabes cuál usar siempre, ya sabes cuánto tiempo lo precalientas, le pones el aceite y luego ya sabes cuánto tiempo esperar. Si tú ves que empieza a humear, ya, ahí es ese punto de humo y ya se te está pasando. Y ahí es cuando ya nos hace daño. No debes, exactamente. Si empieza eso, tíralo y vuélvelo a cambiar. Como ella nos decía, si ya se pone muy negro, tírenlo y vuélvanlo a cambiar en otro, así igualito. Así como lo ven en las papas de la calle. Exacto, ese color de las quesadillas de la esquina que ¿deliciosas? Tanto nos gustan,
ese ya está tan requemado que tiene tantos radicales Y libres. sí nos lo han dicho, han hecho publicidad de que No, claro, lo sabemos. no está bien, O sea, esto claro, no es nuevo. pero para que sepan por qué. Exactamente, entonces así como nos dice Moni, pues esa es una muy buena estrategia. Ese es el punto demo, que es lo que les digo. El grado, el tiempo, o como ustedes lo quieran medir, o el humo, que se asomen en el sartén y vean el humo, en donde la composición ya va a cambiar. Mientras el aceite sea más resistente a esa oxidación, o sea, aguante más tiempo, más temperatura, pues más saludable es ese aceite para cocinar. ¿Sí me explico? Entonces, así como Moni nos dice, en varios estudios se concluyó que el aceite de oliva extra virgen gana como el más estable al calentarse, seguido del aceite de coco. En uno de los estudios también se reportó una gran diferencia entre cocinar con aceite de oliva virgen y extra virgen. O sea, es mejor el extra virgen. Este último, el extra virgen, se recomienda por ser superior, con más atributos positivos y por la manera en cómo es extraído y producido. Y porque, así como dice, ¿no? Es virgen y por eso es que sea Es extra virgen este. Extra virgen, pero a lo que voy es que es más sano porque ha sido menos procesado. Claro, exacto. Entonces, este artículo se los compartimos, se los dejamos aquí en la descripción para que quien quiera leerlo, pues ahí pueda. O en las redes sociales también. También en los las redes martes, sociales. que son martes de ciencia. Dijo el martes de ciencia de ayer, pues, que fue acerca del aceite de coco. Estuvo muy interesante. Que les digo, ahorita, mientras ya publicamos vamos a ir compartiendo. La NutriCápsula. Pues este es el podcast, pero acuérdense que en las redes ponemos una NutriCápsula que es el resumen de este podcast. Ahí les voy a poner la liga. ¿Cómo te encontramos? Me pueden encontrar como nut.carlapaola, mi nombre con C de comer bien. Entonces, pues las ventajas, bueno, les platico un poquito de las ventajas del aceite de coco, que aunque sea una grasa saturada, tienen triglicéridos de cadena media. O sea, acuérdense que lo que nos decía un poco Moni es que existen las grasas saturadas y las insaturadas. Las saturadas son las que menos se recomiendan porque no nos van a proteger al corazón, sino al contrario. Pero al ser de coco, o sea, ahorita está de súper moda y es muy energético y todos lo están comprando y me preguntan, ¿es bueno? Sí, es bueno. O sea, sí es grasa saturada. ¿Y le cambia el sabor a las cosas? Sí, les da un sabor muy... Dependiendo también qué sabor vas a querer, va a ser el aceite que tú vas a querer y la cantidad, utilizar. Supongo, también. Y la cantidad, obvio. Y de coco le da un rico sabor si tú haces el ¿casero? arroz... No. Rico sabor casero. Playero. Porque es coco. Claro. Entonces imagínate qué rico queda el arroz. Ay, ahorita en esta cuarentena tú nos bien. Ajá, te pones tu bikini, te haces un arroz. Te vas al pueblo mágico de la sala. Acá abres bien tu persiana, que te entre porque te ha pones hecho muy bloqueador, buen sol. bloqueador. Pero de ese bloqueador que huele a playa, ya sabes. Para sumarlo, además de... Sí, ya está, no necesitas más. Entonces, las ventajas de este tipo de aceite es que tienen triglicéridos de cadena media que entran directo al hígado y se convierten en energía. Por eso los deportistas lo ocupan tanto, porque te da energía así rapidísimo. Pero ellos lo queman, ellos también. Sí, obvio. Pero también tú, o sea, si pones poquito... Sí, pero la gente que no sabe y que pone mucho, porque lo que tú decías, que creen que así va a ser más sano. Sí, claro, exacto. Si fueran deportistas, adelante. Exacto. Y es que de hecho se puede utilizar para los deportistas para rápida energía, o como este tipo de aceite tiene un ácido que se convierte en el cuerpo como monolaurina, que es de ácido láurico. Uh-huh. Esta tiene una capacidad de destruir los virus y las bacterias que incluso algunas personas ocupan tantitito de este aceite para hacer gárgaras. Porque como mata virus y bacterias, exacto, te puede limpiar incluso la garganta. ¿Y protege como capital por ser como pues, la consistencia? O sea, que se te quede así como la sensación como de baboso. Pepto en el estómago. Yo nunca he probado, la verdad, o sea, no sabría, nunca he hecho gárgaras, o sea. Cuéntenos, si ustedes a ver qué saben. Qué se siente. Pero ese es muy bueno incluso para destruir virus y bacterias, Entonces, pues, para higiene bucal también funciona. Otra cosa es que los fitoesteroles tienen la capacidad de proteger el corazón y por eso se los agregan a los otros aceites. O sea, tenemos los aceites de maíz, de canola, o sea, todos los que nos decía Moni, que es como los principales, clásicos. Exacto, los clásicos de maíz, de soya, de canola, de linaza, hay muchos más. Ellos, sobre todo cuando son vegetales, no de semillas, sino vegetales,
se les adicionan los fitoesteroles para que tengan esa capacidad de proteger al corazón. Pero entonces, ¿por qué tú siempre nos dices que el de oliva solo para las ensaladas? Ah, bueno, porque a pesar de todos los beneficios que les dije, existe controversia todavía si es mejor utilizarlo al final de la preparación del platillo o cocinar con él. O sea, si sí se puede calentar o en crudo. ¿Y qué se puede hacer? Es que todavía hay controversia en ese. Oh, o sea, no. sí aguanta, el de oliva aguanta muy bien la temperatura, o sea, sí aguanta, pero no lo ocupes para freír, o sea, no a ese grado, no te pases. Si no frías un pescado empanizado. Sí, o unas papas, así bien fritas, o sea, no como para freír. Entonces, por eso, para no entrar en cuestiones de que hay artículos que dicen sí, hay otros que dicen no, pues entonces yo mejor lo que les digo es, ocupen el aceite de oliva, pero en crudo. O sea, en ensaladas o para sofreír. O sea, bueno, sí, lo quiero para mis huevos de la mañana, para, o sea, la comida rápida que hago. Incluso. Sí, y que es poquito. Ajá, y que va a ser poquito, pues incluso Y que va a ser el de aerosol, pues y claro, y que también vas a saber que no lo vas a dejar tan caliente en el ya. sartén, Exacto, ¿no? va a ser sofreír, pues no freír, sino rápido. Bueno, y entonces ya estamos enfrente de los aceites en el súper o en donde quieran comprarlo. ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta cuando lo escojamos? Pues yo lo que les quiero sugerir es que si va a ser sólida, como también nos platicó Moni, que están las mantequillas, las margarinas, acuérdense que lo que nos dijo Moni es que a la margarina, para volverla sólida, como es un aceite vegetal, como ella nos dijo, los aceites vegetales son líquidos y los aceites animales son sólidos, como las mantequillas o las cremas o la manteca, o esos son animales y por eso sí se pueden mantener sólidos. Por la consistencia del origen. Ajá, por el origen, por lo que trae, se puede mantener sólido, pero los aceites vegetales son líquidos por su naturaleza. Entonces la margarina es un aceite vegetal, pero ¿cómo le hicieron para que se volviera Es una súper barrita? procesada. Es lo que nos explicaba Moni, que se tiene que hidrogenizar y entonces para eso ahí es cuando se convierten las grasas trans. Entonces la mantequilla, la margarina, no sé si se han fijado que dice, cuando tú volteas a la lista de ingredientes de las margarinas, dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Ese parcialmente hidrogenado, Nada es ahí parcial. está la grasa trans, no es tan saludable. Entonces, si vas a necesitar una grasa que sea sólida porque te va a durar más en tu refrigerador, pues escoge mantequilla. No importa que sea animal, pero va a ser más sana. Entonces, pues a la margarina, pues fue modificada para volverle sólida y se le agregan fitoesteroles, que es lo que les decía, y omegas, pero los trans, ahí no se los quitan. Sigue habiendo trans, entonces pues se ocuparon para la Y hidrogenación. como uno no sabe leerlo, Ajá, no, entonces Cae, eso sí nos puede caemos. afectar la salud y eso sí yo no se los recomiendo. Luego, el aceite de soya y el de canola son los que mayormente generan sustancias dañinas cuando se descomponen al calentarse, que son como los que generalmente ocupamos para la señora de las quesadillas, para las papas también de la calle, que son deliciosas, pero que estamos viendo en el caso que ya está hiper negro. ¿y será que también porque como son los aceites clásicos, también son los aceites más baratos? Claro que sí, porque aparte lo que nos decía Moni, su extracción es más fácil y es más barata. Entonces, pues sí, claro que sí. Pero no es que nos haga daño, más bien es que el problema es la cantidad y cuántas veces de colores que está quemado. Exacto. Sí, no es que te haga daño si tú lo compras para hacerte unas palomitas en tu casa, que nada más lo vas a ocupar una vez, no vas a reciclar ese aceite para los huevos de la mañana o para otras palomitas de la semana siguiente. No lo vas a estar usando. No se va a reciclar. Y no va a pasar nada si no lo dejas quemarse ahí de, ¡ay! Dejé aceite, déjame pongo las palomitas. No, o sea, algo rápido. Sí. No va a pasarte nada. Es importante también que sepas que la mayoría de los aceites de canola, soya, maíz, algodón, provienen de semillas genéticamente modificadas. Y ahí va otro tema. Entonces, para elegir aceites que no vengan de semillas transgénicas, pues podrías considerar opciones orgánicas. Otra cosa que deben fijar cuando compren uno es que entre más transparente, más puro. Otra cosa que deben ver en el súper es que la botella sea oscura. Si te fijaste, mi aceite de oliva extra virgen que Era mostré en verde. las fotos, Bueno, ajá, es verde. es como verde oscuro. Sí, lo pueden ver en el Instagram. Exacto. ¿Y por qué está bien que sea ese color? Para que el proteger sol, exacto, no descomponga tan rápido el aceite. Sí. Porque el aceite no dura, es muy fácil que se ponga rancio, que se arrancie. Entonces tiene poca vida de... Sí, no tiene tanta, entonces no compren
compren botellas tan grandes, porque una vez que lo abran les durará como un año. O sea, ya sé que no es tampoco. Sí, bueno, van a pero calcular que si yo ellos sí lo ocupen. Pero que yo sí lo dejo guardado muchísimo tiempo, entonces es mejor que compres presentaciones chiquitas y tengas de varios aceites, porque vas a ocupar para diferentes platillos. Entonces habrá veces que hagas un pico de gallo delicioso que tu hermana te prepare para unos molletes, Oh, sí, va a ocupar el aceite de oliva y que va a ser en crudo. Entonces ya sacas tu botellita de aceite de oliva en su botella oscura para que no se arrancie. Obvio no vas a poner tus aceites, no los vas a guardar cerca del sol, porque entonces se te van a arranzar más rápido y tu comida va a saber rarísima. Por y eso te puede dice hacer daño. en almacén. Exacto. Entonces, sea el aceite que escojas, si empieza a desprender mucho humo, ya no lo utilices. Y si se oscurece, ya tampoco o sea, ya está bien negro, Ya no lo uses. ya tíralo. Ya la tíralo aventaste. porque ahora otra cosa es que no lo tiren a la... Ah, sí, no Eso es no al lo hagan, fregadero. ¿eh? No es al fregadero, No, se no, tiene no. que ir poniendo en un botecito y juntando. Exacto, Y ya lo tiras en ese bote, no. ¡Ay, ya está lleno, ya lo abro ya! lo reuso para unas papas. Justo, ya tengo para mis papotas. Sí, entonces No lo hagan. Por favor. Y si vas a freír o calentar, mantequilla, oliva extra virgen y coco. Pero no abusen, no abusen del frito, por favor. Y no... Friti. Friti. Esas no, por favor. Hasta el aguacate, cacahuate, sésamo y maíz sirven para freír. O sea, sí aguantan temperaturas altas, pero no abusen. Entonces, si vas a ocuparlo para aderezar ensaladas, puedes utilizar el de oliva extra virgen, el de cártamo, el de cáñamo, el de aguacate, el de pepita de uva. También ese también sí, o sea, te da un sabor muy rico y muy ¿Hacen único. aceite de pistache? Yo creo que sí, porque semilla. O sea, hay muchos, de verdad muchos. Y para el día a día te recomiendo en la presentación de aerosol. Esa presentación va a hacer que, como Moni nos dijo, salga súper poquito. Ajá, dosifica súper bien y pues ya no te excedes. Digo, no te vas a quedar ahí un montón de tiempo poniéndole. No es perfume. Ah, no es perfume. Ni en el perfume deberías de hacerlo porque algunos se pasan. Entonces, en ese de spray, pues pueden ocupar uno que sea de aguacate, de oliva, de coco. El de coco extra virgen lo puedes ocupar también para ensaladas o para cocinar. Y de igual forma puedes ocuparlo como suplemento, pero siempre, acuérdense, pongan atención a las cantidades, porque te va a aportar calorías. Recuerden que hashtag Cuenta y descuenta. No, y aparte, o sea, hacemos mucho énfasis en que cuides mucho tus porciones, pero acuérdense, si ustedes aún no saben cuáles son sus porciones, acérquense. porque todos tenemos porciones diferentes, incluso a lo largo de nuestra vida nuestras porciones van cambiando. Claro. Por la Entonces, actividad, claro, por por lo la que edad, hacemos, por el enfermedades periodo. tal vez. Claro. No. Sí, claro, lesiones, enfermedades, etapa de la vida, muchas cosas. Entonces, para eso estamos los nutriólogos. A ver, levanta la mano. ¿Quién ha podido aguantarse las ganas de un panecito con mantequilla mientras espera la comida en un restaurante? Ya ven que ponen en la mesa bolillito, panecito, la mantequillita. Y pues como luego se tardan, pues uno ya va con hambre y siempre cae, ¿no? O dígame quién no. O a ver qué tal esta otra pregunta. ¿A cuántos no les ha pasado que van al nutriólogo y para lograr consumir las porciones de verduras que les recomiendan o nos recomiendan, les agregamos un poco de mantequilla y las metemos al horno para darle sabor? ¿Por qué es que las verduras existieron con un sabor tan verde? Pero bueno, esa es otra duda. Es otra historia. Y bueno, antes de comenzar, como ya escucharon, el episodio va a ser acerca de las mantequillas. Los principales consumidores de mantequilla en el mundo son Francia, con un consumo per cápita de mantequilla de 8.2 kilogramos. El segundo país es Dinamarca, seguido de cerca por Islandia. En la cuarta posición está República Checa, después tenemos a Suiza y terminamos con Nueva Zelanda en la sexta posición. En México, el consumo per cápita de la mantequilla ha descendido como en la mayoría de las naciones occidentales durante el siglo XX, en parte por la popularidad de la margarina, que es menos cara y se percibe por la población como más sana. Esto vamos a ver si es verdad con nuestra nutrimatemática. No sé si ya se habían preguntado eso ustedes de qué es mejor, ¿no? Si consumir la mantequilla, la margarina o el tan famoso ghee. Yo la verdad es que tiene poco de haberlo escuchado. Vamos a ver de qué se trata. Este último ha ganado bastante fama, pues dicen que tiene mejores propiedades nutrimentales. Ay, el pan con mantequilla y azúcar, la verdad a mí me encanta. Se me hace así
Es que, o sea, los que salen Es del un manjar. microornito, ¿no? Dices tú, esos. Sí, horneaditos, ya sé. casi el panecito medio crujiente y medio tostadito Como, con no sé si mantequilla tú y recuerdes azúcar. las costras que venden ahí en Metepec, en la bolillería. ¿No te acuerdas? Las que, ¿a poco tú no Que ya las estabas? preparan justo con mantequilla, sí, ya las venden. De los Sí, ya me acordé. bolillitos que les quedan, que no se vendieron, pues los cortan, les ponen mantequilla y azúcar y la bolsa la venden como 10 pesos. Son como 6. Y la verdad es que y está muy bien que Exacto, aprovechen no ese pan. desperdicias. Ajá, no desperdicias y sabe, a mí esos me encantan, en serio que sí soy muy fan. Entonces, Pero ¿qué tal que nos hace la mantequilla? claro, o sea, sí soy Carla con C de comer pan con mantequilla y azúcar de la bolillería. Y bueno, pues sí, es cierto, esta duda de si es mejor la mantequilla o margarina, yo también la tenía, en la prepa me di cuenta que mi mamá como que empezó a cambiar ahora por margarina. Y ahora, o sea, cuando íbamos al súper, mi mamá sí buscaba, ay, no, pero yo ya ahora voy a llevar margarina. Mejor margarina. Ajá. Sí. Entonces yo decía, Estas pero creencias. ¿qué diferencia? Mi mamá decía, es que esta es más natural, es que esta es más saludable. Luego empecé a escuchar. La mercadotecnia. Ajá, o sea, y pues yo decía, órale, o sea, como que pues sí te la crees porque pues no era como tan fácil en aquella época. No era tan fácil como buscar así a ver, pregúntale a tu celular, diría mi mamá, ¿no? O sea, no podía abrir Google así al alcance de una lágrima. O sea, en un dedazo ya tenías ahí en tu celular. Claro, o sea, era más fácil que nos cuentearan qué es lo que Exacto, estamos porque comiendo. yo me quedaba pensando, bueno, cuando llegue a mi casa lo busco en la enciclopedia, ¿no? O sea, no ibas a llegar no traerías la información en la palma de tu mano. Entonces, Y además también es como un producto relativamente nuevo, ¿no? Bueno, justo, o sea, dices sí, o sea, la no, prepa, pero ajá, realmente o sea, reciente. ya tenía más lógico, pero sí, no tiene tantos años como la mantequilla, o sea, toda la vida, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, a ver, pero ya, al grano. Dinos, Entonces, ¿es la niña o no? escúpelo. Bueno, la mantequilla, empecemos por qué es, ¿no? O sea, ¿qué es cada cosa? Porque pues no les voy a dar la respuesta así de sencillo. La mantequilla es una emulsión que se hace a partir de la leche entera de vaca o de cabra o de cualquier animal que da leche, ¿no? Por lo general, pues se usa la leche de vaca y como sabemos, esta se ha satanizado por su aporte de grasa saturada, porque acuérdense que toda la grasa que viene de un animal es saturada. Y obviamente, pues lo que hemos dicho en los capítulos anteriores es, hay que evitar la grasa saturada, o sea, sí comerla, pero no tanta, porque esa es la que, pues, para el colesterol, para problemas del corazón, ya saben, ¿no? Entonces, pues, con todo esto, pues se satanizó y se asustaron y dijeron, no, la grasa saturada es lo peor del mundo. Y pues, obvio que la mantequilla es muy utilizada porque su sabor cambia, su sabor es diferente a la margarina. Y la textura, y pues le dan muchísimo uso. Ahora también, hablemos de las propiedades de la mantequilla, de una vez que ya estamos aquí en la mantequilla. Esta es rica en vitamina A, E y K. O sea, obviamente, pues las vitaminas liposolubles, ¿no? Porque es una grasa. También tiene calcio, magnesio y fósforo. Para llamarse mantequilla debe tener 80% de grasa. Y existen distintos tipos de mantequilla. Cuanta más grasa contiene, es más pura y es de mayor calidad. Entonces, de hecho, vimos, mi hermana, bueno, tú me pasaste un estudio de Profeco de las mantequillas. Y justo ahí vemos cómo es que, pues, analizan esto, ¿no? O sea, que debe de tener, por norma, más de 80% de grasa. Entonces, sí, había algunas que eran como reducidas en grasa y pues no puedes reducirle grasa a algo que pues necesita a fuerza tener 80% de grasa y pues es una mantequilla, pues digo, ahí sí se empiezan a complicar las cosas, ¿no? O sea, sí les bajaban la grasa, pero pues, y entonces si tienes que tener 80% de grasa. ¿Qué pues, resultado tenía? Ajá. Entonces, pues bueno, esta es la mantequilla, ¿no? Y fíjate que estudios que se han hecho también han demostrado que esto de las grasas saturadas que están ahorita como el peor de los demonios, no tiene tanta relación con el riesgo cardiovascular. O sea, cuando es moderado el consumo, pues no, o sea, no ha demostrado que sí se tenga esa relación adversa o a desarrollo de enfermedades, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, no está tan presente. Y ahí radica el problema.
Sí, o sea, no tienes tampoco, o sea, no va a pasar nada si tú te moderas en el consumo de las grasas saturadas en general. Pero bueno, a ver si lo encuentro y se los pongo. Si no fue la otra semana o esta. Bueno, ya les puse uno, ya les puse uno muy parecido hace algunos meses. En Martes de Ciencia. Oye, nutrióloga, tengo una duda. ¿Qué es? Porque sí, esto yo creo que sí es más reciente que la margarina, definitivamente. ¿Qué es el ghee? Porque ya decías tú que entonces esta idea de que entre menos grasa era mejor, pero que en realidad nos mintieron y entre más grasa pura, pues mejor. Pues es que pero no es que sea mejor entre más grasa pura, es que eso es lo que es la mantequilla, o sea, la mantequilla es esa grasa. Y a partir y cuanta más grasa tiene mayor calidad, no es que sea mejor, o sea, depende quién lo vea o depende para qué lo veas, o sea, no es que sea mejor para tu salud. Es que es mejor calidad la de la mantequilla. Y es como la manteca, que también pues es pura grasa, ¿no? Es pura grasa, pero es diferente. De hecho, hasta el sabor es diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, también esta que me preguntabas, ¿no? El ghee o no sé, porque esta palabra, pues es también una mantequilla clarificada, originaria de India, o bueno, del subcontinente indio. Y es muy utilizada en la cocina india, pakistaní, la bangladesí. Se utiliza el término ghee o ghee, ya saben, o sea, o ghee. Sí. A ver, alguien que nos esté escuchando de esa región, por favor, ¿nos puede decir? Sí, ¿cómo se pronuncia? No lo sé, pero es una palabra en sánscrito que significa salpicado. Y es la grasa de la mantequilla, por eso es que está clarificada. Es un producto caro porque es la mantequilla sin agua, o sea, es la pura grasa. Ahora, la calidad de la mantequilla tiene que ver con el origen de la leche y la alimentación de la vaca. O sea, que tanto tu vaca esté súper bien alimentada, pues le va a dar el sabor a tu mantequilla y por ende, pues también aquí al ghee, ¿no? Entonces, sí está muy de moda este ghee que dices, pero sigue siendo grasa saturada, así que no porque esté de moda, pues tiene menos calorías, y ni siquiera tiene menos grasa, lógico, porque pues es una grasa. Uh-huh. Entonces, pero bueno, aquí el tema, o sea, de qué es ghee o cómo se hizo o por qué está ahorita, pues tan de moda, ¿por qué no se lo dejamos a nuestra ingeniera en alimentos, Mónica Arias? Ella nos puede explicar, pues esto de la clarificación de la mantequilla para que se quede como en ghee, ¿no? Ilústranos, Moni, con tu sabiduría de ingeniera. Hola bandita Nutrit, ¿cómo están? ¿Qué tal las lluvias? Espero que todos nuestros Nutrifollowers de zonas que se han visto afectadas por las inundaciones se encuentren bien, al igual que toda su familia. Y al igual que todos los miércoles, la parte tecnológica de este episodio trata de cómo y qué es la mantequilla clarificada, mejor conocida como ghee. Espero haberla pronunciado bien porque tengo amigos bastante criticones. Así es que, comencemos. Para empezar, ¿qué es? Visto desde la industria alimenticia. Este producto se obtiene a partir de la mantequilla de leche de vaca. Digamos que se puede definir como una mantequilla clarificada. ¿Y qué significa eso, Moni? Pues significa que el proceso es separar los sólidos lácteos y el agua de la grasa butírica. Por lo general, se produce derritiendo la mantequilla y dejando que los diferentes componentes se separen por densidad. El agua se evapora y los sólidos se sedimentan. Los métodos comerciales de producción incluyen la evaporación directa, decantación y centrifugación. Evaporación directa, como su nombre lo indica, es calentar el producto hasta lograr la evaporación de agua deseada. Centrifugación es la separación de fases por medio de aplicar una fuerza mecánica alta que provoque que por velocidad y densidad las fases se separen. Y decantación es poder separar los componentes de una mezcla. Para esto es necesario dejar reposar la mezcla para que el sólido o el líquido no miscible más denso, o sea, la grasa butírica, se separe gravitatoriamente, ubicándose en la parte inferior del recipiente y sea posible su extracción por acción de gravedad. Esta última es la decantación.
Ahora, súper importante, paren la oreja, existe la mantequilla clarificada y la Y, son cosas diferentes. La principal diferencia es que en la primera se separa la grasa lo antes posible para evitar que se quemen los sólidos lácteos, mientras que en la segunda se deja calentar hasta que los sólidos lácteos tengan un aspecto de color marrón, aportando un aroma más dulce. Y dicen que tiene un sabor como a nuez, como almendrado, algo así como un poco más de semilla. Al haber sido sometida a un proceso de calentamiento más largo del habitual, el Y soporta mejor las temperaturas altas. Esto significa que lo pueden utilizar en la cocina a temperaturas más altas que la mantequilla clarificada regular. También permite periodos largos de almacenamiento debido a que durante su elaboración se eliminan enzimas y microorganismos, lo que significa que no es necesario mantenerla en refrigeración y por eso la encontramos a la venta en temperatura ambiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mantequilla tradicional y la Y desde el punto de vista nutricional? Ahí les va, por cada 14 gramos de cada una que contienen. Recuerden, por cada 14 gramos. En el valor energético vemos que la Y tiene 125 kilocalorías y la mantequilla 100 kilocalorías. Los hidratos de carbono o carbohidratos, en la Y tenemos 0.05 gramos y en la mantequilla 0.01. De los azúcares pues no tenemos nada porque prácticamente ya los eliminamos. En la parte de las proteínas tenemos 0.1 gramos en la Y y tenemos 0.2 en la mantequilla. Las calorías ya se las mencioné, 125 y 100. Las grasas, en la Y tenemos 13 gramos y en la mantequilla 11. De las cuales las saturadas son 8 en la Y y 7 en la mantequilla, y las monoinsaturadas son 4 en la Y y 3 en la mantequilla. Las poliinsaturadas son 0.5 gramos para ambas y el contenido de vitamina A es 12 y 11% respectivamente, y la vitamina E y la K son prácticamente iguales. Así que bandita, espero que la información les sea útil para la elección de sus mantequillas y recuerden que pueden escribirnos sus dudas y con gusto trataremos de responder lo más pronto que podamos. Porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit contigo. Gracias, Moni. Algo importantísimo que comentas, bueno, no sé si te diste cuenta, hermana, es la diferencia en macronutrientes que contiene. O sea, en el comparativo que hizo, pues la verdad es que es mínimo. Así que si ustedes prefieren consumir el ghee, ya sea por su sabor a nuez o porque su punto de humo es más alto, o sea que no se quema tan rápido como la mantequilla y no forma radicales libres, que eso es justo, ¿no? Lo que evitamos en las grasas. Por eso es que esto ya lo vimos en el tema del aceite, de cómo es cuál aceite escoger. Y justo el ghee, pues no, o la ghee, no forma radicales libres tan rápido porque tiene un punto de humo mayor. Recuerden, pero aquí sigue siendo grasa. O sea, si vieron en macronutrientes no hay tanta diferencia. ¿Qué es eso de los macronutrientes? Pues bueno, que en proteínas, en grasa y en carbohidratos no hay diferencias entre mantequilla y el ghee. Entonces, sigue siendo la porción de 7 gramos una grasa sin proteína. Para los que son mis pacientes y saben que aquí cuenta y descuenta, pues bueno, si ustedes van a preferir el ghee por el sabor o por el punto de humo, está bien. Pero no dejen de contar 7 gramos, o sea, una cucharadita, sin copetear, es una grasa sin proteína. ¿Ok? Entonces sigue siendo una grasa, pero acuérdense que también esa misma porción es para la mantequilla y es para la margarina. Entonces la que ustedes decidan, pero cuenten y descuenten, ¿va? Eso va a ser súper importante. Sí, recuerden hashtag cuenta y descuenta y parte y comparte el pan con mantequilla que vas a hacer. Obvio. Pero entonces, en realidad no hay como una diferencia como tal, porque, o entonces, ¿cuáles son los beneficios que dices? Porque según sí ayuda a perder el peso y mejora la digestión, pero realmente entonces estamos viendo que es por cantidad moderada, ¿no? Aquí ambos son grasas saturadas, ¿no? O sea, mantequilla y ghee. La diferencia está un poquito en la monoinsaturada, que es mínima, así que bueno, pues siempre respetar la cantidad. Lo que tú dices de que según, lo que lo ha hecho ponerse tan de moda y que es una buena grasa y no sé qué, porque ayuda a perder peso y mejorar. También es la mercadotecnia. Sí, aparte de la mercadotecnia, que según también te mejora la digestión, pues bueno.
es porque los ácidos grasos de cadena corta y media que sí tiene el ghee, bueno, también la otra lo tiene, pero estos más, un poquito más, se metabolizan diferente que los de la cadena larga, que son los que se asocian con la enfermedad cardíaca. O sea, hay diferentes tipos de ácidos grasos en la mantequilla y en el ghee, ¿no? O sea, tienen la mantequilla y el ghee tienen tanto ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Pero en el ghee, pues como tienen un poquito más de cadena corta y media, al metabolizarse diferente que los de larga, pues bueno, ahí en esa parte pues ya no se asocia tanto con la enfermedad cardíaca, entonces pues bueno, uno dice pues, es un poco más saludable. No es que la mantequilla no los tenga, acuérdense, pero en el ghee se tiene más porque es un concentrado, o sea, al ser más grasa, pues obvio tiene más ácidos grasos de cadena corta y media. ¿Va? Y aquí el tema, pues, acuérdense, respetar la cantidad porque es grasa. Ahora, para la digestión, no cae pesado. ¿Por qué no cae pesado como la mantequilla? Pues porque se libera la caseína y la lactosa. Entonces, si tú tienes sensibilidad o ya intolerancia a la lactosa, pues entonces... Es una buena opción. Pues sí, es una buena opción porque el ghee ya lo tiene, ya está como, la lactosa ya está libre, entonces pues ya no te va a caer pesado. Y por eso es que dicen, no, es que ni siquiera me duele el estómago. Pues sí, obvio, ¿no? O sea, ni siquiera me hace gas, o sea, pues, porque pues ya está un poco más digerible, o sea, sí la vuelve un poco más digerible. Sí, es como si nos vendieran la mantequilla, como si fuera mantequilla deslactosada, de alguna forma, ¿no? Porque pues sí le van quitando cosas, o la leche. Exacto, porque es el mismo proceso para clarificarla, entonces pues sí, tienes toda la razón, eso suena bien. Así es. Oye, ¿y la margarina? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a querer o no la vamos a querer? De veras, la margarina. Bueno, la mantequilla... Que no se te olvide. La mantequilla... La margarina se escucha como madrina. Sí, es cierto. A una madrina, ¿no?, le podríamos decir, oye, Margarina. Margarina. Ay, es bonito nombre, Margarina. Ándale, como para un perrito, una perrita chihuahua, a mí se me figura. Sí, bueno, a ver, cuéntanos. Aquí hay una opción de nombres de perros también. Y en la sección de nombres de perro para tu próxima mascota, Margarina. Sí. Escríbanos qué otro nombre de este capítulo, qué otro nombre sacarían. Bueno, entonces, ya entrando al tema de la margarina, bueno, primero, pues, como decíamos, la mantequilla y el ghee son 100% grasa butírica. Y la margarina está hecha con grasa vegetal. Entonces ya sabes que antes era pues todo lo que, si me están diciendo que coma más vegetales y la margarina está hecha de vegetal, sí, o sea, uno piensa es más saludable. O sea, por ende, y así es como... Es más saludable. Y la mercadotecnia. Claro, pero es como exacto, porque todo fue justo por a raíz de cuida tu alimentación, ya tienes que comer mejor y justo como no queremos de verduras. De ahí se agarraron. Exacto. Entonces son grasas vegetales, pues porque obvio no vienen de ningún animal, o sea, vienen están hechas con aceite de oliva o de girasol o de maíz y por eso es que pues al no ser de una grasa de animal, pues dijeron, ay, es mucho mejor. Entonces, pero ambas, o sea, tanto la mantequilla, bueno, las tres, digamos, mantequilla, ghee y margarina, tienen alto contenido de grasas. Se sigue descontando igual también la margarina, entonces con cuidadillo todo se puede comer, pero cuenta y descuenta. La mantequilla tiene grasas saturadas y colesterol porque viene de un animal. La margarina puede estar hecha de esos aceites que les digo, de girasol y maíz, o oliva, si bien te va, y contiene grasa mono y poliinsaturada. También, acuérdense que también la mantequilla y el ghee van a tenerlo, pero bueno, estas por no ser saturada, no es una grasa saturada la margarina porque pues no tiene, pues justo no viene de un animal. También tienen calidades diferentes. La margarina es más barata, como tú decías al principio de esto, ¿no? Que incluso por eso en América Latina o en algunos países pues se ha preferido el consumo de la margarina porque pues sí, es más barata. Y lo malo es que antes tenía grasas hidrogenadas, o sea, las grasas trans, porque antes o sea, la grasa de un animal siempre es sólida, o sea, la grasa saturada siempre es sólida, así como la mantequilla, ¿no? O sea, sale así natural. Bueno, no así de, mato a este animal y voy a quitarle la grasa y ya es sólida. O sea,
tú ves el pellejito de la grasa, ¿no? De cuando tú te estás comiendo un pedazo de carne con grasa y tú le quitas el pellejo, que es la grasa. Y de ahí. Ajá, la grasita, pues, no el pellejo, sino la grasita está sólida. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí está sólida, porque es grasa saturada. Esa ya viene sólida. Pero la grasa vegetal no es sólida. La grasa vegetal es líquida. Entonces, cuando trataron de convertirla, que esto también ya lo hablaba, ya nos lo platicó Moni alguna vez. Compactarla. Ajá, cuando la tratan de hacer sólida, pues es que antes se utilizaba mucho esto de hidrogenar las grasas y entonces sí se formaba sólida, pero se convertían en grasas trans y eso era súper malo para la salud. Después se dieron cuenta de, no, pero esto está haciendo peor, porque pues es la peor de las grasas y está muy relacionada con el tema de elevarte el LDL, colesterol malo LDL, y bajarte el HDL, que es el colesterol bueno. Entonces todos dijeron, no, y esto fue peor de lo que creíamos. Y pues entonces ya actualmente pues se hace con otros métodos que derivan o sea, se evitan esta parte de grasas trans. Así que bueno, ya tampoco se puede satanizar a la margarina porque ya se ocupan otros métodos. Ya puedes tú, si a ti te gusta la margarina, pues, o porque tú tienes elevado el colesterol, no vas a poder, obvio, comer grasas saturadas, grasas de animal, pero tienes la opción de la margarina. Entonces, buscas, lo lees atrás en la etiqueta, acuérdense de leer etiquetas. Hay que hacer un nuevo hashtag, ¿no? Algo como leyendo etiquetas o lee la etiqueta o ojo con la etiqueta. No sé. Lee etiqueta. ¿Lee etiqueta? Sí. ¿Lee etiqueta? Sí. Con 3 Hashtag lee etiqueta. Bueno, lee etiqueta. Recordemos ese nuevo hashtag. Entonces... Lo voy a anotar. Sí, anótalo y lo ponemos. Entonces, ustedes, pues si van a optar por la margarina, pues vean, hashtag lee etiqueta. Y ahí te darás cuenta si tiene o no grasas trans. Esas acuérdense que hay que evitarlas. Y ahí están en un montón de productos, ¿eh? El otro día me dieron unas galletas, unos polvorones que estaban muy buenos, lo admito, de estos de Obviamente marinela. tiene mantequilla. Y los estaba leyendo, no, o sea, a lo que voy es que sí, en la parte de la tabla nutrimental sí traía grasas trans. Entonces, esas grasas trans, pues, que son las peores del mundo, pues sí, muchos productos ultraprocesados las traen. Entonces, no nada más es cuestión de evitar la mantequilla, de evitar la margarina, no, o sea, también todos los ultraprocesados. Chequen cuánto va a tener grasas trans. Pero bueno, entonces, la margarina, pues digo, en cuestiones de vitaminas y minerales, pues también tiene, bueno, ya dijimos, ¿no? La mantequilla tiene calcio, magnesio y fósforo de forma natural. A la margarina se le adicionan. Y también, o sea, le ponen vitamina E, vitamina K, o sea, como que la vuelven más rica, porque pues al no venir de un producto animal, o sea, no venir de la leche de la vaca, pues no las trae, lógicamente. ¿Va? En cuanto a proteínas, prácticamente ninguna tiene, o sea, ninguna de las tres, ni el ghee, ni la mantequilla, ni la margarina. Y pues ambas tienen gran cantidad de sodio, bueno, las tres tienen gran cantidad de sodio, pero ya existen sin sal añadida, o sea, también tú puedes buscar, cuando la vas a ir a comprar, la que tú quieras de las tres, ya puedes buscar una que diga sin sal. Calóricamente hablando, las tres es lo mismo, acuérdense de eso, por favor. ¿Va? Entonces, las margarinas pues son más blandas, o sea, tienen menos grasa porque son más blandas, o sea, a lo mejor les gusta esa textura. Entonces, si tú vas a querer te gusta la margarina por la textura, adelante. Entonces, o si te gusta porque es más barata, adelante. O sea, aquí no es cuestión de qué es mejor, si la margarina, yo sé que esa era la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Margarina, ghee o la mantequilla? Margarina. Ya había dicho margarina. Se adapta dependiendo de tus necesidades. Exacto, se adapta a lo que cada quien va a necesitar, justamente, a sus necesidades y gustos, ¿no? También. Si a ti te gusta mucho el sabor de la mantequilla en un pan, pues adelante. Nada más ya sabes, cuenta y descuenta y no abuses. No abuses porque va a ser grasa. Entonces ya saben, aquí es elección de cada quien. No es cuestión de que la margarina sea mejor o peor, ¿va? A ver, ya para cerrar, porque ya nos empezó a dar hambre y se nos antoja comernos un pan con mantequilla, ¿cuál nos recomiendas? Porque ya dijiste que sí, también es dependiendo del gusto, de la economía también, de saber también qué enfermedades tenemos y saber si tenemos el colesterol alto o no para saber cuál elegir. Eso también recuerden que es también dependiendo de la salud, ¿eh? Pero, ¿cuál nos recomiendas al momento de estar en el súper? Porque imagínate que yo te voy a ver al rato
pero vamos a comer molletes, estoy en el súper, ¿cuál voy a comprar? Cierto. Es que sí, o sea, las 3 mencionadas en este capítulo son grasas. Entonces, bueno, si somos pacientes sanos, tú y yo no tenemos elevados el colesterol y los triglicéridos, no tenemos problemas de lípidos en sangre, o sea, dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos altos, problemas del corazón, algo. Pues bueno, pues entonces tú escoge la que a ti más te guste. O cuenta el dinero que traes en tu bolsita y dime para cuál te alcanza. Entonces, o sea, eso va a depender de cada quien. O sea, no son malas ninguna de las 3, pero deben moderarse porque poca cantidad lleva muchas calorías. Y de no usarse como energía, acuérdense que se acumula. ¿Y cómo se va a acumular? Pues como grasa en tu cuerpo. Se acumula, o sea, aumentas del peso, aumentas tu grasa corporal y pues obvio los riesgos a la salud van a aumentar. Entonces, eso pasa mucho con las grasas. Es que como de verdad son tan calóricas, o sea, en poquita cantidad, en esa cucharadita de cafetera de margarina, mantequilla o ghee, hay muchísimas calorías. Entonces, pues lo que a ti te guste más, o sea, si a lo mejor tú no has probado el ghee, si tú quieres, o a lo mejor te das cuenta que tus molletes agarran un mucho mejor sabor porque como obviamente es un concentrado, te digo que sabe como a nuez, o es un poquito más intenso el sabor, pues a lo mejor dices, es que es una combinación maravillosa, yo quiero mejor usar esta. Está bien, pero hay que descontar, o sea, cuenta y descuenta y no va a ser tan seguido, ¿va? Entonces, esa podría ser una de las cosas que te van a ayudar para que tú elijas cuál vas a comprar el día que nos veamos, por ejemplo. También... Oye, tengo una pregunta. Sí. Es que, por ejemplo, tú dices que es en poca cantidad, pero por ejemplo, y es una realidad, las palomitas con mantequilla, o sea, yo creo que, ya ves que luego hasta te ponen como así que le bajas la palanquita y le ponen o sea, tú dices que es una cucharadita, en estos que por ejemplo ponen... Guácala. Ajá, o sea, tú y yo porque no comemos mucho de eso, pero pues también es una realidad. Sería que mejor las compren naturales, porque a mí me saben como que igual que le ponen medio mantequilla, ¿no? A mí las naturales del cine me saben a mantequilla, o sea, no las siento tan naturales como cuando yo las hago. Ajá. Claro. Sí, pero yo, bueno, esa es yo otra diría historia. que mejor se las lleven de su casa. Pero exacto, habrá quien sí de verdad le encanten las con mantequilla, pero yo la verdad opino que sí le pongan las de su casa, o sea, la mantequilla de su casa. O sea, si van a querer... Pero bueno, esto es nutrición para la vida real, realmente Exacto. Si se las compran, bueno, si comprabas el bote grande, pues compra el bote chiquito. Exacto, o sea, cambias tus porciones, eso es. Sí, justo, sí, o sea, no siempre vas a poder llevar de tu casa todo, ¿no? O sea, obviamente. Ajá, la nutrición para la vida real pues te indica, ya estoy en el cine y quiero comprar palomitas. O sea, esa es la verdad, la realidad. Claro. Uh-huh. Entonces, es la realidad. Sí, entonces ahí pues sí se les va, justo como tú dices, creo que es una muy buena opción. En lugar de comprarte el bote grande, te compras el bote chico y te la vas disfrutando cada una, ¿no? O sea, tampoco te las comas tan rápido, disfrútalas, es buena fuente de fibra, sí hay grasa porque ahí le ponen más mantequilla, sí está requemada seguramente, pero bueno, disfrútalo. Y bueno, pues evitar también lo de las grasas trans que les decía, o sea, lean las etiquetas, hashtag lee etiqueta, y procura, hay que siempre buscar que diga, que sí tenga grasas mono y poliinsaturadas. Vienen en la tabla nutrimental, ahí viene, ¿no? Donde dice cuántos carbohidratos tiene, cuántas grasas totales. Ahí en el grasas totales, abajito, va a decir cuánto tiene de mono y de poliinsaturadas. Entonces, estas son las mejores grasas, las que se relacionan con antiinflamar la célula, ¿va? Y bueno, pues así la pregunta de cuál es mejor, pues no, o sea, las que se adapten a tus necesidades, como ya decías hace rato, ¿no? La que se adapte a tus gustos, a tu bolsillo, al momento, esa va a ser la mejor para ti. La que te dé más placer, por ejemplo, si necesitas hornear un pan, la mantequilla pues sí le va a dar mejor sabor y te va a durar más tiempo ese pan. Va a ser más suave por más tiempo porque pues la mantequilla tiene más humedad. O sea, sí tiene más agua. Acuérdate que el ghee o la ghee, a ella se le quita el agua, entonces pues ya no tendría tanta humedad, ¿no? Como la mantequilla. Y obvio que le va a dar muy buen sabor si a tu pan lo horneas con mantequilla.
Dicen que si se te pega, no sé si te ha pasado, que a mí me pasaba con los chocolates en Halloween, que nos daban un montón de dulces en la colonia. Cuando te comías un chocolate que se te quedaba pegado en el paladar y se sentía horrible, así como... A mí me pasa con el chocolate blanco, por eso no me gusta el chocolate blanco, me da esa sensación. Ah, ¿sí? Ajá, y dicen que si la grasa se te pega en el paladar, es que entonces no usaron buena mantequilla o margarina para hacerlo. A mí me pasó bestial. Pero esos no serán como... No, pero eso no será como los mitos, igual como el de... Bueno, que puede ser real. El clásico también de... Si comes pan blanco, porque también se te pega, se te va a apagar en el estómago. ¿Ah, sí? Esa no la había oído. Sí se te pega el pan blanco. O sea, un sándwich de pan blanco se te pega en el... Es que como que se hace más masita, ¿no? No sé, no me agrada. Sí. Pero igual, sí sabe rico. no sé, a mí el chocolate blanco por eso no... Es que sí me da esa sensación. Sí, no. Tengo un pedazo. Y además le ponen más grasa para poder hacer el chocolate blanco. Pues a eso podríamos preguntarle a Moni a la siguiente vez. Y pues, también ustedes anoten las ideas que les van saliendo de temas. Acuérdense de escribirnos, por favor. Y las dudas. Ajá. Y pues si tienen hipercolesterolemia, que escúchense el otro capítulo que va a estar aquí ligado si están escuchándonos en YouTube. Pues sí, mejor usen margarina. Definitivamente ahí sí sería la mejor opción para ustedes. Porque pues no tiene colesterol, porque no viene de un animal. Entonces ahí sí ustedes tendrían que preparar sus panes, pero utilizando pues la margarina y no la mantequilla. ¿Ok? Ni el ghee, obviamente. Exacto. Recuerden que esto es nutrición para la vida real. O sea, sí es porque se te antoja y también porque sabemos que en teoría lo van a comer como en poca cantidad, porque pues eso se supone. Exacto, que ya aprendieron a comer. Pero bueno, como sabemos que no. No, sí, confiemos en que sí. Porque de verdad he visto muchísimos cambios. O sea, claro que sí, la gente ya se modera. Bueno, la gente que está en sus planes, ¿no? Moderarse. Ya, sí, ya. Uh-huh. Sí, no, además ya hay más conciencia en el ver las etiquetas. Así que sigan viéndolas. Sí, me da mucho gusto eso. Como que a mí sí me parece que sí están sirviendo los octágonos, porque sí muchos me dicen, es que vi este producto y tenía sellos y entonces no, mejor lo dejé. O sí lo compré, sí tiene un sello, pero los demás tenían 3 sellos. Escogí el de un sello. O sea, sí siento que a lo mejor... Ya sí. Por lo menos. Bueno, claro. Yo sé que esta no es una muestra significativa, que solo son mis pacientes, pero pues sí, al menos en ellos se ha hecho conciencia. Y es una manera bien práctica, porque te das cuenta, o sea, pues ojo. Por lo menos. Sí. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, pues ya como escucharon, se está terminando este episodio. Y pues estamos a la lejanía, por si ya se habían dado cuenta. Exacto. Porque pues hay que vernos a través de Zoom y ni modo. Así que, pues, me dio gusto verte. A mí también me dio mucho gusto verte, hermana. Exacto, no es igual que cuando estamos oliéndonos porque estamos muy cerca, pero sí. Pero me da mucho gusto verte. Hasta yo siento que nunca queda igual, que nos digan. Sí, ¿verdad? No está tan chistoso. Sí, cuando estamos juntas siento que nos reímos más de la vida. Es verdad. Sí, es cierto. Escríbanos qué opinan ustedes, qué les gusta más, que grabemos cuando estamos juntas o por Zoom. Lo que sí mejora es la calidad de audio. Yo siento que el audio sí se oye mejor. Eso sí. Porque, obvio, estando juntas yo me emociono y me muevo un buen, nunca me escucho, algo pasa. Pero cuando estoy aquí en mi casa, pues no, o sea, como que pues nada más te miro y tengo aquí el micrófono. ¡Qué tristeza! Sí, a la lejanía. Muchas gracias por escucharnos, síganos. Recuerden que es bien importante compartir información. Sobre todo de salud y nutrición. Exacto, este tipo de información la hacemos para eso, para que la gente pues tenga armas para saber qué elegir y seguir comiendo, porque es algo delicioso, es algo cultural, es algo biológico, es algo que no vamos a dejar de hacer y que tenemos que disfrutar. Así es, así que los pilares básicos, hermana. O sea, bueno, no son pilares, son las características que debe de cubrir pues el alimento que todo lo que nos comemos en el día. O sea, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues en que lo que nos estamos comiendo nos dé placer, o sea, que sí nos guste, que nos dé nutrientes, o sea, que no sea puro alimento ultraprocesado y que nos dé energía para pues poder movernos en el día, lógicamente, ¿no? O sea, para tener lo que tu cuerpo necesita. Así es. Recuerden que nosotras somos Carla Paola con C de comer mantequilla. ¿Eso qué? Ah, no tiene C, ¿verdad? Porque la C era la de comer. Bueno.
Mi hermana con C de comer mantequilla y yo soy Adri Aceves con A de... A ver, dame A. Exactamente. A ver, abro la boquita y dame una mordidita. A ver, ¿a qué sabe? Ajá. Porque parte y comparte. Así es. Y juntas hacemos Nutrit contigo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.